tarde, ¿cómo les va? Hola, Guille. Estamos súper formales hoy, ¿no? Sí, ¿no? Azul, Nos vamos a una fiesta ahora. Como corresponde. Sí, seguro. ¿Vos la pasaste bien anoche? Estuviste en una cena muy importante. Le mando un saludo muy grande a toda la gente de la Fundación Favaloro. Gracias por la invitación, la pasé muy bien, la ¿Comiste pasamos rico? todos muy bien. Comimos muy rico. Sano, me Nos imagino. saludamos entre todos, fue una gran reunión social. Estaba Robertito al lado mío. Ah, mira, estabas Pero bien después se acompañado. fue al programa de Alejandro Fantino, me dejó temprano. Ah, te abandonó. Bueno, Saludo a Diana Truden, de la Fundación. un saludo. Lo que no nos Siempre muy abandonan a atenta. nosotros son las noticias. No, la es verdad. información. A lo largo de toda la mañana habrán visto una situación muy particular, pero muy particular que se da en los tribunales, donde estamos en... Ahí está Janina Álvarez. Muy buenas tardes, Melina, buenas tardes, Guillermo. Una situación muy particular en los tribunales de la Valle al 1100. Fue absuelto un hombre acusado por su exmujer de haber abusado de su hija cuando tenía 4 años. La menor hoy tiene 9 años. Declaró en la causa, estuvo en la cámara Gesell. Fueron importantes 3 testimonios, donde uno de ellos confirmó el estado de abuso de la menor hace 5 años. Estoy con Feliciana, nosotros nos vamos a quedar con la imagen, les quiero contar el panorama. Hace minutos el amigo que lo va a trasladar en auto al hombre que fue absuelto en la mañana de hoy por la justicia, cuando quiso salir a la vereda, un grupo de mujeres, de amigas, de la tía y de la madre del menor arrojaron huevos contra el amigo. Hay una fuerte custodia policial y se está montando un operativo especial para que el hombre y sus amigos puedan salir de los tribunales. Inclusive su abogada todavía permanece en el interior. Hace más de 1 hora que finalizó la última audiencia, la sentencia donde este hombre acusado de haber abusado de su hija fue absuelto. Feliciana está conmigo, es la mamá de la menor. Feliciana, ¿esperaban esta sentencia? Sí, de alguna manera sí, ¿no? Porque a partir de los alegatos del fiscal que pidió la absolución de esta persona basándose en los testimonios que presentó la defensa, digamos que el fiscal preparó todo un camino para que el tribunal pueda absolverlo sin menos culpas, digo yo, ¿no? El fiscal desosó no solo la palabra de mi hija, sino también de los peritos profesionales del cuerpo médico forense que la vieron. La doctora Virginia Berlenblo, muy prestigiosa en la temática, fue quien afirmó con contundencia que estos abusos sexuales ella estaba sufriendo. ¿Qué dijo el cuerpo médico forense precisamente? Porque una de las integrantes dio por sentado que sí hubo abuso. ¿Qué pasó con los otros 2? Sí, exacto. Hubo un perito psicólogo del cuerpo médico forense que descartó el abuso, haciendo alusión al que los relatos fragmentados de mi hija eran devenidos por el medio, de la madre. Hizo alusión al SAP, sin nombrarlo, el síndrome de alienación parental, que dice este inexistente e ilegal síndrome es creado por un pedófilo confeso. Bueno, el fiscal hizo alusión a esto. El psicólogo del cuerpo médico forense, por eso descartó el abuso. La perito de cámara Gesell dijo que no encontraba elementos ni para afirmar ni para descartar el abuso sexual. Y la perito psiquiátrica, la doctora Berlenblo, confirmó el abuso con mucha contundencia. Tuvo 3 entrevistas con mi hija. Y fue muy contundente porque había no solo relatos, sino situaciones emocionales, rompía en llanto, gestualizaciones de la nena, dibujos. Feliciana, ¿ustedes creían que esto podía pasar porque el propio fiscal que llevó adelante la actuación de la causa había pedido la absolución de tu exmarido? Exacto, sí, el fiscal que es parte acusatoria y es quien debe velar por los derechos de mi hija, fue el que pidió la absolución, desoyendo a mi hija y a los peritos del cuerpo médico forense. Como mamá, ¿cuáles son los próximos pasos y qué te deja este juicio y esta sentencia? En primer lugar, como mamá, no sé cómo le voy a explicar a mi hija que toda su valentía aparentemente fue en vano para la justicia. No para ella, por supuesto, porque hay otros caminos de sanación y yo sé que ella va a poder salir adelante, pero no sé cómo explicarle que la justicia no es justicia, ¿no? Es cómplice de perversos y pedófilos. Legalmente, por supuesto, que vamos a apelar y vamos a seguir adelante. Melina te está escuchando, Feliciana, si tenés alguna pregunta para hacerle, y reiteramos que estamos aguardando la salida de su ex marido y bueno, en medio de un operativo, por eso estamos trabajando un poco rapidito, pero bueno, ella también quiere responder todas las dudas que ustedes tengan. Bueno, gracias, Yani, vos nos avisás cuando tenemos que interrumpir la charla con Feliciana. ¿Cómo te va, Feliciana? Buenas tardes, Melina Fleiderman y Guillermo Favale, te saludamos desde los estudios de C5N. Preguntarte, hoy, ¿cómo está tu hija?
Porque hoy tiene 9 años, ha pasado un tiempo, ha tenido que enfrentar todo este proceso. ¿Cómo está ella? Mal, mal. Obviamente que todo esto del juicio la movilizó mucho y bueno, empezó a manifestar de diferentes maneras su dolor, su culpa, que sabe que no la tiene pero la siente igual, sus miedos. La verdad es que no está bien y bueno, después de todo esto no sé cómo lo vamos a llevar adelante. Vos dijiste, si no escuché mal, que a pesar de la decisión que esta mañana tomó la justicia, vos no vas a permitir que tu hija siga viendo a su papá. Exacto, no lo van a ver al progenitor porque ella no quiere verlo. ¿Y cómo vas? Voy a hacer voy a golpear todas las puertas que sean necesarias. El Estado debe responder, deben velar por los derechos de mi hija. Todos los niños y niñas tienen derecho a ser oídos y voy a golpear todas las puertas que sean necesarias para que se escuche la voz de mi hija. Mi hija no quiere verlo. Feliciana, más allá de todo, también hay que entender que hay una decisión de la justicia a esta altura del día, más allá de que no es lo que esperaba usted, ¿no? Sí. La verdad es que no lo puedo entender. No puedo entender una justicia patriarcal, perversa y cómplice de pedófilos. No lo puedo entender. ¿Y qué vas a hacer, digamos, si los vericuetos legales no salen de tu lado, digamos, la justicia no falla a tu favor y en tal caso, según tu visión, a favor de tu hija, ¿qué vas a hacer? ¿Vas incluso a exponerte a algo que vaya en contra de la ley? No, por supuesto que no. Hasta ahora hice todo lo que la ley manda. El tema es que es el sistema judicial el que no hace lo que la ley dice, ¿no? Como por ejemplo escuchar a los niños y niñas. ¿Cuántos años duró este calvario que tu hija y vos se atreven a denunciar? Yo denuncié en abril de 2010. Hace más de 5 años que estamos viviendo todo esto. ¿Cuándo empezó? ¿Cuando tu hija tenía qué edad? 4 años. 4 años. A los 4 años me relató los abusos que veía por parte de su progenitor. Ahora, yo escucho a usted hablando con gran contundencia de una situación que evidentemente para usted está aprobada, pero no es lo mismo que entendió el tribunal y veo una diferencia gigantesca entre la decisión y lo que usted plantea. ¿Por qué cree que se produce esto? Por lo mismo de siempre, ¿no? Los manejos de este sistema judicial patriarcal, misógino, que elige señalar a las víctimas nos transformamos en victimarias. Es más fácil culpar de loca a una mamá antes que de pedófilo a un papá, pero el abuso sexual infantil, intrafamiliar existe y parece que esto la justicia no lo quiere ver o lo ve, pero prefiere ponerse al lado de los pedófilos. Antes de producirse, según el relato que en principio elabora tu hija, los abusos contra ella, ¿existieron abusos contra vos? ¿Cómo? Perdón. Antes de producirse la denuncia que ustedes fueron a hacer a la justicia, que son presuntamente abusos sexuales perpetrados contra tu hija, ¿esos abusos se repitieron antes que ella existiera contra vos? No. No. Yo me separé por violencia de género aproximadamente un año antes de la denuncia de abuso sexual. En agosto de 2009 lo denuncié, hubo 3 meses que no tuvo contacto él porque pusieron una medida cautelar de prohibición de acercamiento y se revinculan nuevamente en diciembre de 2009 y ahí es donde yo empiezo a ver los cambios de conducta en mi hija y en abril de 2010 es cuando relata. ¿Ella estaba escolarizada, tu hija? ¿Cómo? ¿Tu hija estaba escolarizada? ¿Iba al jardín? Sí. ¿Y en el jardín advirtieron también alguna situación que requirió que vos especialmente le prestases atención? ¿Advirtieron algo en el jardín? No, en el jardín después ya de la denuncia sí hubo una situación donde mi hija, con 4 años, fue el mismo año que me relató a mí los hechos, se acercó a la maestra y le relató algunos episodios de los que esta persona le obligaba a hacer. ¿Y cuáles han sido los fundamentos hoy en tribunales para absolver a tu expareja y al padre de tu hija? El tribunal oral en lo criminal número 17 no fundamentó su veredicto, simplemente dijo que lo absolvían y el 4 de agosto serán los fundamentos.
Feliciana, ¿por qué permanecen todavía en la puerta de los tribunales? Porque estamos esperando que salga el fiscal, que salga el tribunal, que salga el pedófilo y todos los cómplices. Pero parece que adentro de una sala tienen todo el poder para maltratarte, revictimizarte, señalarte de prostituta, de sucia, de loca. Pero bueno, parece que ahora no quieren salir. ¿Por qué dicen que estás loca? Porque incluso hay una imagen donde se ve a tu expareja señalándote y haciendo el gesto como que estás loca. ¿Por qué dice eso él? ¿Siempre te tachó de loca? Sí, muchas veces. Por supuesto que él hoy en día lo dice y lo va a seguir diciendo porque no va a salir a decir que es un pedófilo. Bueno, podría decir... Pero bueno, de hecho, en esto también tenemos que ser respetuosos más allá de su reclamo, porque la justicia está diciendo lo contrario. Eso es algo que dice usted, y en eso el mensaje tiene que ser claro, Lo digo yo y lo dicen también los peritos del cuerpo médico forense. No, pero el tribunal dice lo contrario, Sí, el tribunal. Yo estoy hablando que los peritos del cuerpo médico Claro, pero forense define el tribunal, no el sexual. perito. Eso también hay que decirlo, no hay que confundir a la gente, más allá de su dolor. Quiero ser respetuoso. Sí, bueno, lamentablemente, pero el tribunal debería oír lo que dicen los peritos, porque para eso están, ¿no? Claro, no, porque los peritos son parte de una investigación, pero define el tribunal, no es vinculante. Está y bien, no pero es lo que dice sino que se somete a varias pericias y en esas pericias se llega a una conclusión. No es lo que dice un perito, que en este caso es la que dice lo que usted quiere escuchar. El tribunal se basa en un montón de situaciones. No sé en qué se basa porque todavía no escuché los fundamentos. El fiscal se basó en los testigos de la defensa, ni siquiera en los peritos que vieron a la nena. Mire, es un delito muy grave que si hubiera habido prueba contundente, no tenga dudas que lo hubiera condenado. Nosotros contamos todos los días casos donde se condenan. En la mayoría de los casos no se condenan. No, todo lo contrario. En la mayoría de los casos no se lleva. Las cárceles están llenas de personas que atravesaron estas situaciones. En la mayoría de los casos no se llega ni siquiera a juicio oral. Yo tengo un montón de compañeras que están en mi situación, que son víctimas sobrevivientes de abuso sexual o que son mamás que están en mi situación y ni siquiera llegan a juicio oral. No te creas que ojalá todos los pedófilos estén condenados. Por otro lado, mi hija también fue atendida en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual de la Policía Federal Argentina, tuvo 35 entrevistas y esta psicóloga también participó, por supuesto, de la etapa de instrucción. Yo no es que no le crea, todo lo contrario, yo le creo a usted, digo, si es como dice usted tan contundentemente, no encuentro razones para que no lo condenen. ¿Entiende lo que le quiero decir? Bueno, eso se lo tendría que preguntar al tribunal y al fiscal, no a mí. Pero ¿cuál sería el motivo? Es un hombre poderoso, ¿por qué no lo mandarían preso con pruebas tan contundentes? ¿Por qué? Porque es un sistema judicial cómplice, porque el tribunal número 17 es cómplice de un pedófilo. O sea, toda la justicia se pone de acuerdo para dejar a los pedófilos libres, eso dice usted. La justicia se maneja de esta manera porque es patriarcal, es machista, es misógina, pasa en toda la todos justicia los casos. deja libre a los pedófilos. Y la mayoría, tenemos los casos de Piombo y de Salzargués muy cerca. También hay que tener en cuenta la defensa del imputado, fue defensora en algún momento de Grassi. Y bueno, tiene una historia, ¿no?, de defensa de pedófilos y una historia también muy pesada atrás, ¿no? Esta gente se maneja siempre de la misma manera, lamentablemente. Feliciana, a ver, yo para poder comprender un poco más lo que pasó hoy ahí en tribunales, ¿el abuso sexual está comprobado pero no está comprobado que haya sido su padre el que la abusó? O ni siquiera está constatada la situación de abuso sexual para la justicia, para los tribunales, para el tribunal? El tribunal no dio su fundamento. Bueno, pero usted estuvo en distintas... Entiendo. Pero, digamos, siguiendo las distintas instancias que tuvo este proceso, habrá escuchado y habrá... de hecho, antes le preguntaba a nuestra compañera Janina Álvarez si se esperaba este resultado y usted dijo que sí, que lo esperaba. De modo que sabía hacia dónde venía orientado este proceso. Por eso le pregunto, ¿el abuso sexual se constató y no se puede en tal caso confirmar quién abusó de la menor o no se constató el abuso sexual directamente? Según el fiscal y según el perito del cuerpo médico forense, el psicólogo que descarta el abuso sexual, el relato de mi hija y algunas de sus gestualidades y conductas son devenidos del medio materno. Acá están haciendo alusión al inexistente e ilegal SAP, el síndrome de alienación parental, que fue creado por Richard Garner, que es un pedófilo confeso. Y bueno, el fiscal más que nadie soluciona esto, el perito del cuerpo médico forense también, ¿no? Que la nena fue inducida. Como si una criatura de 4 años, una mamá puede abrirle la cabeza, meterle un disquito
disquito y ponerle play cuando queremos. Es decir, a ver, para que la gente entienda en su casa qué es lo que estamos hablando hoy con usted, Feliciana, es para una parte del tribunal no está constatado el abuso sexual y más bien se piensa que ese relato fue armado, fue inducido. Eso es lo que estamos hablando. Sí, Ok, sí. ok. Perfecto. Que hay un mito sobre las falsas denuncias, ¿no? Hay un 2% de falsas denuncias. ¿Cuál es el mito? Y estas falsas denuncias... ¿Cuál es el mito sobre Hay las un mito de falsas falsas denuncias que dice que el 90% de las denuncias por abuso sexual infantil son falsas y esto no es así. ¿Quién dice eso? De hecho, hay estudios realizados que comprueban que de las denuncias de delito sexual infantil, el 2% llegan a ser falsas y por supuesto que no llegan a una instancia como la que sé yo, que es un juicio oral y público. Está bien. Pero, por ejemplo, en el colegio, la nena, los docentes, los directivos, ¿nadie había percibido en ella alguna situación que especialmente le llamase la atención? ¿O sí y miraron para otro lado? ¿Colaboraron ellos? ¿Fueron citados, por ejemplo, como testigos en esta causa a declarar? La señorita con la que habló la nena cuando tenía 4 años, sí participó en la etapa de instrucción, la directora de ese momento también, pero ella en el colegio no contó nada. Ajá. Digamos, el relato me lo contó a mí, que soy la mamá y la persona de su mayor confianza. Claro. No es fácil para un niño o una niña abusada sexualmente por su propio progenitor, no salen a la calle, ni al colegio, ni por todos lados a gritar que fueron abusados. No, desde luego, pero siempre nosotros hacemos la aclaración y lo digo sobre todo porque en estas horas hubo una decisión de, por ejemplo, apartar a un grupo de docentes de una institución a donde asistió un chiquito que sí se confirmó que era víctima de violencia sexual y también de violencia doméstica, que los docentes, como miraron por otro lado, se tomó la decisión de apartar, de sumariar a esos docentes, de dejarlos sin trabajo, que debes estar al tanto de esto, me imagino. Sí. Por eso, en este sentido iba mi pregunta. Es cierto, hay veces que los chicos que son víctimas de estas situaciones, justamente lo que se trata es de callarlos, de silenciarlos, de aislarlos, de modo tal que no puedan pedir ayuda ni contar lo que les está pasando, que lo vivan con mucha culpa, como antes relatabas vos. Pero también es cierto que hay otros que tienen las herramientas como para poder detectarlo en sus conductas, no en lo que dicen, sino en sus actitudes. Sí, bueno, es gran trabajo de los perversos, ¿no? De callar a los chicos, esto es un secreto, esto es un juego, lo hago porque te amo, bueno, de manual. Supuestamente, según los relatos que tu hija te hacía en la intimidad o en esta confidencia entre madre e hija, ¿cuál era el mecanismo, el ardid que usaba su padre para que ella no contase lo que vivía entre 4 paredes con él? Bueno, había varios, de lo que me contó mi hija, había varias amenazas. Una era que si ella se lo contaba a alguien, en primer lugar a mí, él, el progenitor, iba a estar preso. También que se iba a quedar sola, si se lo contás a tu mamá no te va a creer y te vas a quedar sola, porque nadie te va a creer. Estas eran las mayores amenazas. Si vos no me dejás, se lo hago a tu hermanita. Ah, tiene una hermanita. Sí. ¿De qué edad es la nena, la hermanita? Actualmente tiene 7 años. ¿También es hija de él? Sí. ¿Y contra ella no hubo agresión sexual? Sí, pero en la justicia todavía no denuncié. ¿No lo denunciaste? Después de ver... Todavía no, porque después de ver todo lo que... Yo lo descubro más adelante, después de hacer la denuncia por mi hija mayor. Y la verdad es que fue tan difícil todo el proceso de pericias y de revictimización que hemos vivido mi hija y yo. Entonces, bueno, en su momento decidí no denunciarlo. Bueno, y ahora van a quedarse allí en los tribunales. ¿Cómo? Van a quedarse ahí en los tribunales un rato más. Sí, sí. Cuando salga él, ¿qué van a hacer? Perdón, Melina, pero mientras estábamos haciendo la nota, Feliciana, nos estaban diciendo de los efectivos policiales que él se retiró ya del lugar, que quienes están en el interior son los amigos que están intentando sacar precisamente el auto en el que vino el acusado hoy por la mañana, que es este vehículo que es de un amigo. Estamos aguardando, acá los manifestantes todavía siguen, pero bueno, la policía asegura
Por la experiencia que tenemos en este tribunal, que es aquí donde se ha juzgado el caso Gonzalo Acro, para citarlos en el lugar físico, no hay otra salida. Pero bueno, cuando se trata de un operativo especial, todo hace suponer que debemos creer en lo que nos dicen los jefes policiales que ahora están acá en la calle. Aseguran que el ex marido de Feliciana ya se retiró del lugar y que permanecen en el interior los amigos. Pero bueno, ustedes van a permanecer acá. ¿Por dónde salió? Que me expliquen por dónde salió. ¿Por dónde salió? ¿Por la terraza? Hay dos salidas, estamos todos y todas acá. ¿Por dónde salió? Estamos acá todo el tiempo. Bueno, Melina, vamos a mostrarles Dale. cómo está en estos momentos la calle Lavalle al 1100. Estamos entre el 9 de julio y lo que sería de Diagonal Norte, el cruce con Libertad. El tránsito permanece interrumpido sobre calle Lavalle por este grupo de mujeres que llegaron a la mañana muy temprano. La audiencia comenzó a las 9:30, a las 12 fue la sentencia donde el tribunal absolvió al ex esposo de Feliciana y hay un fuerte despliegue policial que está comandado por un comisario, pero los efectivos que se encuentran del grupo GEOF son de sexo femenino, todas mujeres que fueron llegadas aquí muy temprano por la mañana porque ya se sabía que esta manifestación iba a permanecer aquí desde el comienzo de la audiencia. El tránsito interrumpido Avenida Lavalle y 9 de julio en sentido hacia la calle Libertad, entonces van a permanecer aquí hasta que salga tanto la persona que fue juzgada como sus amistades y su abogada, la doctora Frechino, que según dicen aún permanecen en el interior. Está en línea Ignacio, que es un amigo del acusado, está dentro del tribunal, están esperando el momento, el que llegó como acusado y hoy absuelto, ¿no? Están dentro de tribunales esperando el momento para salir de allí, dadas las circunstancias que les estamos contando desde que empezó este programa. Gracias por atendernos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿Estoy en vivo? Sí, está en vivo y está al aire. ¿Cómo le va? Soy Guillermo Favale. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. Mi nombre es Ignacio. Mira, yo hablé con los chicos de ustedes de 5N, no sé si vos te acordás de mí. Estuvimos antes del mediodía charlando un poquito las cámaras, ¿no? Con las cámaras apagadas. Y bueno, la idea nuestra cuál es, poder que se presente la segunda campana, que no se queden con una sola campana, porque si siempre se escucha una sola campana, es donde se difaman las cosas. Entonces siempre hay que escuchar las dos campanas. Yo lo que digo, se escuchó la campana de la ex de mi amigo, ¿sí? De la campana de Nicolás Valori, lo que se puede decir que mediante un juicio de 4 o 5 años con 3 jueces, ¿sí? Todos los jueces dieron los peritos que fue inocente y absuelto. O sea, ¿por qué la gente sigue queriendo lincharlo y nos quiere linchar a nosotros que somos los amigos? ¿Se entiende? Y yo quise salir. ¿Se me escucha ahí o no se escucha? Sí, perfectamente. Perfecto. Yo lo que quiero, o sea, a mí me redondearon, tal cual lo que me dicen, a mí me redondearon como si yo soy Nicolás Bardelli, un abusador, y la verdad que no, y nosotros, yo y cualquiera que estamos acá, me parece que tenemos doble de frente, y vamos a respetar y vamos a estar de acuerdo con un juez. Si es abusador, tiene que caer preso, pero me parece no linchamiento, tiene que caer preso y la sentencia que sea determinada, si tiene que ser severa, que sea severa, sí, pero no linchamiento como el apedreo de hace 1000 años, o como lo que fuera. Ignacio. La justicia dio un veredicto de absolución, por lo cual nosotros nos parece que estaría bueno que nos estén escuchando, que a mí, que me borren el circulito como que soy un abusador, porque no soy un abusador, soy un ciudadano, que trabajo, que pago mis impuestos, y que no molesta a nadie, ¿no? Y la verdad que si quieren que salga a hablar, yo estoy acá, no sé si me habrán visto, soy el mismo que con el circulito, puedo salir a la puerta. Me han tirado, ¿cómo se dice? Aerosol en la cara, tengo la nariz manchada, ahora después voy al hospital para ver si puedo ver o no ver, porque la verdad que me está molestando la vista. Tengo el buzo manchado de aerosol, los huevos y las piedrazos es lo de menos, pero la verdad que no comparto el linchamiento, respeto y apoyo las causas de que si es alguien que abusa de los menores, tiene que caer preso, por supuesto, pero en este caso... No, en eso estamos todos de acuerdo, y de hecho es noticia esta situación justamente porque hay un grupo de personas en la puerta de los tribunales, más allá de la decisión de la justicia, que todos los días acierta y se equivoca, en eso también estamos todos de acuerdo. Por supuesto, pero esto es noticia y hay un móvil de televisión, o están todos los móviles de televisión en la puerta de los tribunales, porque lo que está pasando es inusual, en eso estamos todos de acuerdo, Ignacio.
Sí, no, hoy viene pasando eso, me estoy de acuerdo, pero bueno, gracias y les agradezco que me estén escuchando, porque está bueno que se escuchen las campanas. Después que cada uno tome su conciencia, si es culpable o que no, pero me parece, lo que está haciendo la gente, cómo se manifiesta, no tienen dos dedos de frente, son una gente irrespetuosa, es un tema serio, pero me parece que no son las maneras para poder actuar, ¿sí? No sé si hay una honestidad. Ignacio, acá. Entonces, sí. ¿Por qué crees en tal caso que la madre pudo haber motivado esta situación si esta situación no existió? ¿Cómo? Discúlpame. ¿Por qué crees en tal caso que la madre, que Feliciana, pudo haber motivado en la hija esta denuncia o este relato si es que efectivamente no existió? ¿Por qué orientar una denuncia en este sentido? Si ella ya había tomado la decisión de separarse supuestamente por una situación de violencia de género. Mirá, yo te pongo un ejemplo, sin ir más lejos. Yo tengo padres separados de los 31 años. Gracias a Dios jamás me abusaron, pero sí me han golpeado, ¿sí? O sea, y después gente que conozco separada, hay miles. Y después hay las cárceles, está lleno de gente de celos que matan a la mujer o que matan al marido. Pero no entendí el razonamiento, espera, no entendí tu razonamiento. ¿El razonamiento cuál sería? Que puede ser que los celos o los X motivos de una persona que haya tenido con ellos haya desgarrado eso. ¿Entendés? Después el exacto lo sabrá un perito, un psicólogo, un psiquiatra, no yo. ¿Entendés cuál es el verdadero problema? Vos decís que los celos en Feliciana pudieron haber motivado este relato en la hija. Los celos, para mí deben haber sido, no sé, celos, algunas cosas. No quiero hablar mal de la persona porque no la conozco, pero la verdad que mi amigo lo que me dice que la verdad que no era lo mejor. Pero bueno, cada uno tuvo un psiquiatra, tuvo un psicólogo, y tengo entendido que los psiquiatras y las pericias de acá del juicio dijeron que está media loca, con todo respeto, ¿entendés? Pero bueno, todos tenemos problemas, algunos más y otros menos. Los asesinos existen. Sin ir tan lejos, Ignacio. Y de la mañana, Ignacio, por favor, escúcheme. ¿Cuál fue la actitud del fiscal en el juicio? ¿Siguió la acusación o no finalmente? ¿Cómo? ¿El fiscal siguió adelante con la acusación o desistió finalmente? Dio absuelto el fiscal y el día... ¿Querés hablar con la abogada? Tengo la abogada acá. Por favor. ¿Querés que te pase una abogada? Sí, por favor. Te paso con una abogada. Muchísimas gracias por abrirnos y la vida ¿qué es lo que queremos? Justicia y obviamente que no lo linché, ¿no? Y seguimos defendiendo esa causa, ¿no? Pero en este caso somos inocentes, Nicolás, inocentes toda la gente que nos acompaña, ¿no? Así que muchas gracias, te paso con la abogada. ¿Cómo no? ¿Está bien? ¿Cómo no? Muchas gracias. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? La doctora Novelo habla. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto saludarla. Soy Guillermo Favale. Escúcheme, la actitud que tuvo el fiscal en el juicio, ¿les permite a ellos, es decir, a la mamá, apelar o esto es inapelable? A ver, yo lo que antes le quiero anticipar es lo siguiente. El fiscal, es cierto, no acusó, no encontró elementos para acreditar la comisión de un delito como el que había sido denunciado. El tribunal, un tribunal absolutamente respetuoso, pero que escarbó hasta lo más profundo la verdad de la cuestión, digamos. Son tres jueces preparados, no es que son unos improvisados que pueden en realidad, en este caso porque sí, absolver. Hubo jornadas larguísimas con profesionales, con pericias que determinan que no hay abuso. Acá el problema es que la situación de la señora haciendo la denuncia falsa ha generado un daño terrible. Doctora, hágame un favor. En realidad, otros hechos. Hágame un favor, espéreme 30 segundos que actualizamos los títulos y me contesta si pueden apelar o no. Ya estamos con usted. Absolvieron a un padre acusado de abuso. El hombre acusado de abusar de su hija cuando tenía 4 años fue denunciado por su exmujer. El fiscal no lo acusó y lo absolvieron. Se registraron incidentes en tribunales. Línea 60, 3 semanas de conflicto. Los choferes se concentrarán en la cabecera de Constitución. Esta mañana cortaron el puente Pueyrredón y no descartan realizar más bloqueos. El servicio sigue paralizado.
El consumo de carne alcanzó un nuevo récord. Fue en el primer semestre. El consumo por habitante se ubicó en casi 61 kilos anuales. Representa la segunda mayor marca de los últimos 6 años. Obama. Irán ya no tendrá un arma nuclear. El presidente de Estados Unidos celebró el acuerdo alcanzado con Teherán. El pacto frena el acceso de los iraníes a la bomba atómica a cambio del levantamiento gradual de sanciones económicas. Panamericanos, nueva medalla de oro argentina. La dupla en canotaje con velocidad, conformada por Rubén Rézola y Ezequiel Di Giacomo, lograron el primer lugar en 200 metros. De esta manera, Argentina logra su cuarto emblema dorado en los Juegos. Más información en minuto1.com. Sigue en línea la doctora Andrea Novello. Doctora, ¿puede o no puede apelar la otra parte? Sí, la parte puede recurrir, obviamente, sí. De todas formas, yo le digo algo, vamos a esperar igual los fundamentos. Lo vuelvo a repetir, acá no es una cuestión azarosa o inconsciente de 3 improvisados. Son jueces que han trabajado durísimamente en este juicio para poder descubrir verdaderamente la verdad. Y la verdad se descubrió. Yo la verdad que lo lamento por las nenas, honestamente se lo digo. De hecho se ha extraído testimonios como lo hemos pedido para investigar la falsa denuncia de esta señora, que además ya tiene una pericia psicológica que también se encuentra en la causa y que lamentablemente acredita una patología importante de la señora. Entonces esto es lo que yo le quiero decir. Realmente es importante que la gente entienda. Hay hechos que son ciertos, pero los que no son ciertos como lo que genera es un daño enorme, no solo para estas criaturas, sino para todos los que realmente han sufrido un verdadero abuso. Entonces, no puede ser que seamos rehenes de un grupo de gente que si salimos nos insulta y nos quiere pegar. Digo, esto es un fallo absolutamente acreditado por la prueba que ocurrió en el juicio. Y la señora estuvo en el juicio y su asesora psicóloga estuvo en el juicio y saben perfectamente, y el abogado, lo que ocurrió y hasta dónde se acreditó que no existió abuso. Doctora Novello, eso yo que le quiero preguntar concretamente. ¿Está constatada la situación de abuso sexual y no está constatado en tal caso quién fue el agresor? ¿O ni siquiera está constatado? No hay abuso. No hay abuso sexual. No hay abuso sexual. Las pericias de 7 profesionales indicaron que no hay abuso sexual. ¿Y qué hay entonces? Además, ¿qué es lo una falsa denuncia de la señora. ¿Y cómo se arma este relato o cómo se construye este relato en una nena de 4 años? ¿Qué es lo que pudieron...? No, es que no hay un relato de la nena. La señora dice que la nena habría contado. Entonces, yo lo que digo, no puedo en 5 minutos contarle a ustedes todo el juicio, pero el juicio tuvo jornadas, hubo muchos profesionales que declararon, oficiales, no estoy hablando, siquiera dejemos de lado los peritos de parte, los oficiales, digamos, fueron muchos años y en el juicio, por suerte, estos 3 jueces interrogaron hasta la médula, le puedo asegurar, tanto a los profesionales como a cada uno de los testigos. Por eso dan un fallo absolutorio, no es porque sí el fallo. Y el fiscal no acusó por la misma razón, un fiscal también con trayectoria, y acá están recibiendo insultos. A ver, hay hombres como estos jueces y este fiscal que realmente imparten justicia, y esto la gente lo tiene que entender, más allá del derecho que tengan después de recurrir, que nadie se lo quita. Doctora, gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes, por Dios, por habernos escuchado. Muy amable, ¿eh? Que tenga buenas Adiós. tardes. Es un tema complejo y la gente tiende a simplificarlo y a dejarse ganar por la ira. Y voy a ser claro al respecto y me parece que no lo tenemos que aclarar porque ustedes saben perfectamente de qué lugar siempre está este programa. No se lo tengo que aclarar, si es televidente habitual de este programa. Usted sabe de qué lado estamos nosotros. Ahora, cuando un fiscal no acusa, me está diciendo algo, Biondi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y este tipo de delitos que resguardan la integridad sexual, la libertad sexual, justamente la inmadurez en el caso de menores y en este caso la denuncia con un agravante que es el progenitor, se producen si hay algún hecho de estos en un seno intrafamiliar, de suma intimidad, ¿no? Entonces es muy importante la prueba pericial. Si de la prueba pericial en el debate oral evidentemente ha surgido conclusiones que al fiscal, que es el titular de la acción penal pública,
¿sí? Lo llevan a la conclusión al momento de formular su alegato de no acusar a la persona, al tribunal oral no le queda otra alternativa que la absolución, salvo que haya parte querellante, ¿sí? Que esta señora que está protestando tenga su abogado, sea una acusadora particular en todo el proceso, y habría que ver qué pena es lo que pidieron, qué delitos y qué pruebas ellos valoraron, y en ese caso ellos tendrán la posibilidad de recurrir en casación para que revise. Si no se constituyeron y no fueron querellantes durante el juicio oral, esto va a quedar como está, porque el fiscal, al no acusar, el tribunal está obligado, en ese caso, a dictar la absolución y no hay ninguna vía recursiva. Evidentemente, por lo que dijo recién la doctora, la abogada defensora, debe haber parte querellante, pero bueno, raro es que no digan cuál fue, la señora que protesta, cuál fue la prueba, o hable su abogado para decir qué prueba valoraron y qué pena ellos pidieron, por qué delito, ¿no? O sea, en una situación así, más allá de lo que hoy habla Feliciana y está los allegados o la abogada del hoy absuelto están diciendo, en una situación como esta, una criatura que supuestamente podría haber elaborado un relato, contado una situación intrafamiliar. Ese chiquito sí o sí, por ejemplo, tiene que pasar por una cámara Gesell. Claro, es un resguardo justamente para el menor que se haga la pericia mediante el procedimiento de cámara Gesell, que es con la asistencia de una especialista, de una psicóloga. Bueno, hacen dibujos, una especie de juegos, y ahí presta la declaración testimonial. Claro, y digamos que en términos generales una situación de abuso sexual repetido en el tiempo, en una situación de cámara Gesell, no sería descubierto, que quedaría revelado. Mira, Melina, todo lo que es pericial en este tipo de procesos se hace mucho hincapié en el tema de que no haya inducción sobre el menor, y que bueno, tampoco que haya ninguna fabulación, ¿no? También se hace una pericia psicológica y psiquiátrica que es importante sobre la persona imputado. Hay muchos hechos donde hay conflictos, muchas veces de separación, de pareja, que en algunas circunstancias pasa también que se realizan a veces denuncias que terminan capaz denunciándose hechos contra el otro progenitor en temas de abuso que después no encuentran sustento. No digo que este sea el caso. Acá el análisis que yo hago, por lo que se conoce públicamente, es que esta denuncia tuvo asidero en la etapa anterior que requería probabilidad y llegó a un juicio oral. Claro. Y que en el juicio oral... alcanzaron los elementos para ir a juicio oral. Exacto. O sea, tuvo asidero y llegó a juicio oral. Si no, hubiese quedado en la etapa anterior y no correspondía, si no había una probabilidad de que estos hechos hayan acaecido ocurridos, de que llegue a juicio oral. En el juicio oral no se pudo probar con certeza la acusación o el delito tampoco. Pero escúcheme, y por eso no lo evaluó el tribunal, lo evaluó el propio fiscal. Por eso, el propio fiscal con los elementos dijo, y no. Pero es lo que corresponde que haga el fiscal. Pero generalmente no pasa eso, el fiscal acusa igual. Generalmente no, porque hay muchos fiscales que no tienen la formación objetiva que deben tener, y muchas veces si tienen que dictaminar a favor del imputado lo deben hacer. Pero acá lo importante es, si realmente es como se desprende del relato de la doctora, la abogada defensora, es que la persona que está protestando, la mamá, si es querellante en este proceso, bueno, va a poder seguir ella la revisión por medio de su letrado como acusadora particular ante el Tribunal de Casación, la Cámara de Casación. Digo porque es un tema complicado, y muy comprendo delicado. que es un tema complicado y muy delicado, porque imagínese que si alguien que hizo semejante atrocidad estuviera libre, estaríamos todos muy mal. Como sociedad estaríamos todos muy mal. Pero ojo, porque tampoco hay que dejarse tentar por las sensaciones. Aquí hubo un tribunal con un fiscal que objetivamente evaluó todo lo actuado, ¿sí? En la etapa de instrucción, evaluó todo lo actuado y entendió que no había elementos para acusar al señor que estaba siendo sometido a un juicio oral. Puede haber errores, por supuesto, estamos cansados de contarle errores, pero digo, hay que tener cuidado porque hay dos partes, claramente. Si hubiera una menor que es víctima, claramente estaríamos del lado de que quien le haya cometido el daño esté preso. Pero también, si hay una historia que no es como nos la cuentan, no estaría bueno que esté detenido alguien que es inocente. Claro. Digamos, en eso hay que ser muy equilibrado, por más tremenda que sea la acusación. Por eso yo le preguntaba antes a Biondi, porque la doctora, la abogada decía que no está constatada la situación de abuso sexual, y que por otra parte, más allá de lo que dijo después, que yo lo voy a dejar al margen, no está constatado el abuso sexual. Nadie advirtió en el seno íntimo de la criatura que algo le estaba pasando, más allá de lo que la madre dice que la hija le contó.
que bueno, por supuesto que es atendible, si así hubiese sido, si la chica a los 4 años elaboró un discurso y bueno, no se desprende realmente lo que pasó en la realidad, también por algo es. Es un, digamos, obviamente... dejando de lado la posibilidad que están soslayando el padre a través de su abogada, que la madre no está bien psicológicamente y que podría haber inducido a la hija a armar este relato. Olvidando esa parte, que me parece que son cosas que tienen que resolver los adultos. Sí, o tiene que ver capaz con la estrategia de defensa, que está bien también. Cada parte tiene su estrategia en el proceso penal. Son hechos, obviamente la denuncia versa sobre hechos graves. Es un hecho muy grave, gravísimo. Generalmente los chiquitos, cuando son víctimas de este tipo de delitos, tienen indicadores, cambios en su conducta. Los primeros que lo perciben muchas veces, si no es en el seno íntimo familiar, en los colegios, las maestras o las psicopedagogas de los lugares donde concurren. No me caben dudas que la mamá, bueno, si realmente está constatado que fue víctima de violencia de género, debe tener alguna situación. Seguramente está convencida de que eso sucedió. Claro. No estaría como está en la puerta de los tribunales. Ella está convencida de que esto ocurrió. Pero hay algo que tenemos que dejar bien en claro también, ¿no? Que cualquier situación o cualquier persona que sea juzgada por un delito hay que probar con certeza en esta etapa para condenarlo, primero el hecho que haya ocurrido y segundo la autoría. Si eso no se puede probar, por más que haya ocurrido, corresponde... Mire, usted recorre tribunales y sabe perfectamente también, no digo que sea el caso, porque hoy es un día en que hay que aclarar todo, no digo que sea el caso, pero usted sabe perfectamente que este tipo de denuncias se ponen para que no haya contacto con padres e hijos y madres con hijos. Bueno, ya lo aclaró recién. De uno y de otro lado. Bueno, esto lamentablemente pasa también y a veces termina, digamos, en la mezcolanza beneficiando en muchos casos donde realmente hay algún hecho grave y por esta situación que nosotros, los que trabajamos en esto y en tribunales también, conocen, muchas veces hay un conflicto de separación y se utiliza al menor, sí, en ese conflicto, y otras veces no, otras veces estamos en presencia realmente de verdaderos monstruos pero ha pasado y hemos contado infinidad de casos de que existen, y obviamente existen. Sí. Obviamente existen y tienen que ser condenados. Y acá en este programa siempre nosotros nos caracterizamos por darle el micrófono a las dos campanas, si no estaríamos haciendo un falso periodismo. La idea es que todos tengan la posibilidad de hablar y de expresarse. Estuvimos un rato hablando con Feliciano, un rato largo hablando también con la abogada, y además la justicia ya sí se expidió. Esto también me parece prudente decirlo. Para la justicia este hombre está absuelto, digamos, ya lo que sintamos me consta todos. La calidad periodística de ustedes y del programa, y en ese sentido siempre escuchan a todas las campanas. Acá lo que hay algo, o sea, nosotros hoy tenemos a veces queja en el funcionamiento judicial, pero acá hay algo que es claro: si esta mujer, la mamá de la menor, fue querellante en el juicio oral, tiene que, bueno, guste o no guste lo que se resolvió, podrá apelar. Siendo parte, como acusadora privada con su letrado, recurrir a la Cámara de Casación para que revise este juicio. Seguimos en vivo, estamos en los tribunales, la situación así sigue siendo tensa, hay un grupo de personas en la puerta esperando que salgan, según dicen ahora, los amigos, porque aparentemente el acusado ya se fue, pero la verdad es que ahí está todavía la infantería y está la mamá Feliciana con un grupo de personas en la puerta esperando que se produzca la salida del acusado, que hoy, al menos para la justicia, hoy fue absuelto. Nos seguimos ocupando.